Muy buenas a todos, sean bienvenidos al 11º episodio de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar sobre la inhabilitación de María Corina Machado. Y bueno, tenemos dos invitados de lujo, como siempre está Diego Loyo Rosales. Hoy nos acompañan Luis Pecha Arteaga y Anderson Sequera, dos analistas políticos venezolanos de gran nivel. Entonces, nada, vamos a empezar directo. La noticia está en caliente. Diego, adelante y le voy a darle paso a nuestros invitados. Gracias, Emanuel. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Luis Henderson, por aceptar la invitación a este día tan importante y controversial. Y sí, la verdad es que han sido acontecimientos de última hora. Hoy íbamos a grabar, como bien sabían, sobre los temas de la represión que estaba viviendo María Corina Machado y su equipo de Vente Venezuela, y además sobre el inicio de esta campaña que se dio el 23 de enero y nos agarró por sorpresa las notificaciones del TSJ. Entonces, bueno, Luis Henderson, gracias por estar acá. ¿Cuáles son sus comentarios iniciales? Bueno, pues voy arrancando yo para luego ser completamente opacado por Anderson, que tiene seguro comentarios mucho más agudos que yo. No, miren, gracias por la invitación, muchachos. Creo que es un día obviamente importante y, bueno, importante en un muy mal sentido, ¿no? Creo que buena parte no solo de la oposición venezolana, sino de la comunidad internacional y de todos los factores que están pendientes de la situación de Venezuela apostaban muchísimo y pusieron prácticamente todas sus fichas en este momento a una solución que estaba emanada en el marco del Acuerdo de Barbados, ¿no? Acuerdo que siempre, bueno, más o menos lo que yo decía era como, bueno, en el papel suena brillante, ¿no? Si se aplica todo esto y pasa a ser la realidad, pues bueno, es una buena noticia para conseguir, digamos, una solución a la crisis. El problema es la implementación, ¿no? Y aquí ya hoy se demostró. Lamentablemente, bueno, el acuerdo tuvo menos de 6 meses de vida, puede declararse prácticamente muerto. Estados Unidos hasta ahora todavía no ha dado un pronunciamiento, como que digamos, certero al respecto, pero bueno, el chavismo hoy salió en voz de Jorge Rodríguez diciendo que ellos habían cumplido su parte luego de haberse pasado, bueno, olímpicamente el tema de la habilitación de María Corina Machado, ¿no? Creo que, bueno, ya aparece en pantalla esa respuesta de Jorge Rodríguez, que cuanto menos es cínica, pero, pero deja en una muy mala posición no solamente a los negociadores venezolanos, que digamos que tenían un rol bastante pequeño desde hace ya varios meses. Se sabía que el rol de la oposición venezolana estaba siendo más bien minúsculo en esa negociación, sino a los intermediarios de la administración Biden que decidieron apostar, no sé si por buena fe, ingenuidad, no sé cuál es la palabra, pero decidieron apostar por una vía de negociación, entregando cada vez más concesiones al chavismo a nivel político y a nivel económico, y hoy se quedan con las manos, se puede decir, vacías. Bueno, depende, ¿no? También si el término de negociación es en términos petroleros, pues digamos que tienen algo y tienen a sus prisioneros norteamericanos en su país, pero en términos de democratización de Venezuela, la verdad es que el resultado es nulo a esta hora, incluso con saldo negativo, porque hoy tenemos 4 o 5 nuevos presos políticos en el país. Luego de estos comentarios iniciales, pues bueno, obviamente vamos a ir ahondando, pero ese creo que es mi comentario inicial de la conversación. Anderson. Sí, yo agregaría que evidentemente la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado era el escenario más previsible. ¿Y más previsible por qué? Porque, bueno, básicamente tienes en Venezuela un poder ejecutivo que controla totalmente el poder judicial, y si lo quieres ver quizás desde un punto de vista nominalista, que tanto nos gusta y tanto analizar el tema legal en Venezuela, desde el 2004 el Tribunal Supremo de Justicia no falla en contra del Estado. O sea, en cualquier democracia normal, el máximo tribunal falla constantemente en contra del Estado. En Venezuela eso no existe, 2 décadas con todas las sentencias a favor del Estado. ¿Cómo se explica esta anomalía estadística? Bueno, simple, que el Ejecutivo de Miraflores controla totalmente el DCJ. Ahora bien, también hay que decirlo, desde que María Corina Machado fue o acudió al Tribunal Supremo de Justicia, este escenario de que podrían habilitarla, que anteriormente estaba totalmente descartado por el fuerte golpe de la primaria y por la nula movilización del tema del exequivo, se vuelve sobre la mesa, y vuelve sobre la mesa precisamente por la propia coherencia política que ha tenido María Corina Machado. Se pensó que ella no arriesgaría su capital político a ir al Tribunal Supremo de Justicia si no estuviese en marcha una negociación donde metiese la mano la administración Biden, donde metiese la mano la mediación noruega, etcétera, y se vuelve a poner sobre la mesa de que la habilitación era una posibilidad. No la posibilidad mayoritaria, pero al menos se empezó a barajar de que ese escenario podía estar sobre la mesa. Y hoy, evidentemente, se ha pateado
A ver, públicamente la administración Biden pierde el acuerdo de Barbados porque es el texto que conocemos. El problema es que no conocemos el acuerdo de Doha y al final ese es el acuerdo que ellos directamente están negociando con el chavismo. Evidentemente a nosotros como venezolanos e interesados en la recuperación de la democracia en Venezuela nos hace demasiado ruido, no, nos parece extremadamente cínico y caemos en la tentación de decir que la administración Biden son pésimos negociadores, etcétera. Pero la realidad es que si su acuerdo y si el objetivo del acuerdo de Doha es simplemente tratar de aumentar la producción petrolera, bueno, probablemente ellos están ganando. Los que estamos perdiendo somos los venezolanos porque esta inhabilitación a María Corina Machado es sin lugar a dudas un retroceso en nuestra lucha por la democratización en 2024 y complejiza aún más una situación que aún con la habilitación de María Corina ya era muy, muy complicada. Y perdemos también por el tema de Alex Saab, ¿no? Un sujeto que es completamente importante para el régimen, es la principal ficha del régimen de Maduro y conexión con Irán, el principal testaferro de Maduro, entre otras cosas, un criminal que, bueno, fue devuelto a Venezuela a cambio de, básicamente, prisioneros estadounidenses. Como decía Luis, como decía Anderson, en cuanto a democratización, no estamos ganando absolutamente nada. En ese sentido, absolutamente nada hemos ganado los venezolanos, ni tampoco la oposición. Entonces yo les pregunto, y también a Diego para que vaya participando, no es que quizás no sean malos negociadores la administración Biden, simplemente son malos aliados, ¿no? Hasta ahora eso es lo que se ha demostrado. No sé si Diego quiere ahí arrancar por allí. Bueno, para los que han visto los programas, cuando comentábamos por primera vez el tema de los acuerdos de Barbados, nosotros no en ningún momento nos unimos a los llamados de decir que esto era un excelente acuerdo, que era un logro o un paso inicial. Sencillamente decíamos, quién sabe si se construye algo sobre este acuerdo, pero lo que dice el acuerdo no es nada favorable, tampoco desfavorable, pero no era nada favorable para los intereses de los venezolanos que buscamos la libertad realmente de nuestro país. ¿Cuál fue el problema, en mi opinión? Yo creo que son dos. El primero, como muy bien lo dijo Henderson, es no entender cuál es el objetivo principal de la administración Biden en estas negociaciones con Venezuela, porque al final, si no sabemos qué se estaba discutiendo en Doha, que es normal que no lo sepamos, y si no hay demostración clara de tener una línea marcada de parte del Departamento de Estado, es muy difícil considerar cuáles son los objetivos principales de Estados Unidos. Pero el segundo problema, en mi opinión, el problema más grande, y eso lo mencionábamos también, es que la administración Biden en temas geopolíticos ha sido un desastre absoluto durante todos los años de gobierno del presidente Biden. No solamente con Venezuela, también con Ucrania, también con Afganistán. Y al final esto es una demostración más de lo que siempre dijimos, que la doctrina Obama se basa en sacar a Estados Unidos del resto del mundo y dejar que los intereses de las personas fuertes en cada una de las regiones tomaran relevancia. Lastimosamente, en Latinoamérica, las personas fuertes son Luis Ignacio Lula da Silva, que es un aliado del chavismo, son otros actores que son aliados del chavismo, como Petro, y eso qué significa? Que el interés prioritario pasa a ser la normalización de Venezuela a como dé lugar. Y eso implicó unos acuerdos de Barbados que no tenían ningún tipo de fortaleza para obligar al régimen a cambiar su actitud. Sí, salieron algunos presos políticos y menos mal por ellos, pero apenas salieron a que estos presos políticos entraron otros y ahorita, esta misma semana, metieron presos a varios dirigentes de Venezuela en algunas regiones. Sigue la persecución para otras personas que tienen que esconderse, que no pueden hacer su vida normal en Venezuela. Y además, ahorita con el tema de la inhabilitación de María Corina y también de Enrique Capriles, se demuestra que el interés del régimen nunca fue el de llegar a una contienda electoral justa, realmente libre, sino de llegar a una contienda electoral como la del 2018, en la cual ellos podían controlar incluso hasta la persona que se lanza contra ellos. Yo añadiría, contrasto en el tema del acuerdo, el acuerdo firmado, tomando en cuenta la posición inicial, ¿no? Creo que llegamos a ese punto en el cual se firma el acuerdo en una posición de debilidad manifiesta y bueno, que al final se termina expresando en la implementación, ¿no? Pero si tú veías en el papel, tú veías cosas como, bueno, levantamiento de las inhabilitaciones y garantías para el ejercicio de la política, acceso a medios de comunicación, liberación de los presos políticos,
Es decir, había una serie de factores que te podía decir, bueno, es una base a través de la cual puedes construir por lo menos el acceso a una elección competitiva, medianamente competitiva, vamos a decirlo. El problema era, como decía al principio, la implementación, ¿no? Y cuáles eran los mecanismos de control de daños en caso de que el chavismo rompiese el acuerdo, que es lo que está sucediendo ahorita. Pareciese ser que ninguno. En algún momento Juan González dijo, sí, creo que fue Juan González el que lo dijo, nosotros estamos preparados para, en caso de un rompimiento del acuerdo, retirar todo lo avanzado. ¿Será verdad eso? Yo lo dudo, honestamente. Creo que esas licencias dadas tienen plazo, si mal no recuerdo, hasta marzo o abril, y no veo a Estados Unidos recortando esas licencias. Como mucho, lo veo no ampliando ese rango de licencias. Pero no siento que la situación de firmada en octubre, noviembre se vaya a revertir. ¿Por qué? Porque, bueno, tal y como comentaba Henderson, Diego, tú también lo decías, pues también hay un trasfondo en el cual, digamos, la situación del mundo, geopolítica, cual sea que sea el argumento, hace que los Estados Unidos no se vean forzados o empujados a cambiar su situación. Porque en el peor de los escenarios no tienen tampoco demasiado que ganar si la situación no cambia, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Luego, pues evidentemente, yo siento, y ahí sí contrasto también con Henderson, con lo que decía, que es un deber moral para los venezolanos oponerse a ese acuerdo. Y si ese acuerdo de Doha tiene sus términos solamente una negociación del estilo petrolera, económica, etcétera, pues es un acuerdo que es deber de los venezolanos oponerse. No sabemos cuáles son los términos de ese acuerdo. Y bueno, si hoy por hoy, luego de lo que sucedió y Estados Unidos no cambia su actitud, pues quiere decir que lo que dice Henderson es cierto, que es un acuerdo que va meramente por lo económico, por lo transaccional y por la normalización de la situación de Venezuela como un régimen estable sin democracia. Y ahí es donde entra el rol de los ciudadanos, dirigencia política dentro y fuera del país, ¿no? Y es elevar el costo político, no solo al chavismo, a la administración Biden, que pueda normalizar esto, ¿no? También hay una situación, y creo que es algo que forma parte del análisis, y es que muy probablemente todos estos acuerdos firmados, la temporalidad para su ejecución es hasta octubre como mucho. Yo creo que la administración Biden no va a llegar a la elección de noviembre sin haber dejado, digamos, como un caso resuelto lo del tema de Venezuela. Porque no le interesa a ellos, les interesa mostrar cualquier resultado de que, bueno, por lo menos celebramos unas elecciones ahí y por lo menos tenemos a un país más produciendo petróleo mientras terminamos de resolver Israel-Palestina, Ucrania, etcétera, con la cantidad de problemas geopolíticos que existen en el mundo, antes de que, bueno, vuelvan los republicanos en caso de que se confirme el panorama que se ve hoy dentro de la política interna estadounidense. Entonces, bueno, esa temporalidad nos juega como actor con una urgencia de presionar para que los acuerdos que se firmen y las garantías que se den sean mejores a lo que hay hoy. Es interesante porque la cronología es un poco rara. Primero vinieron los acuerdos de Barbados, luego vinieron las primarias y es extraño porque dentro del chavismo han habido como que decisiones incoherentes en los últimos meses que no iban en sintonía con lo que terminó sucediendo hoy, ¿no? Es como que no había una línea fija para actuar frente al fenómeno María Corina Machado. Entonces, eso también yo se lo quiero preguntar a ustedes, muchachos. ¿Ustedes creen que esta decisión se basa en qué? ¿Por qué inhabilitas a María Corina Machado? ¿Es para frenar su ascenso político? Porque yo siento que una inhabilitación, lejos de afectar a María Corina de cara a las elecciones, la puede impulsar todavía más. O sea, yo siento que María Corina incluso dentro de ciertos sectores de la sociedad estaba perdiendo hasta impulso, porque quizás veían que no tenía sentido que ella durante toda esta trayectoria haya promovido una ruta electoral y quizás la veían más parte de esa oposición que mucha gente considera falsa oposición. Entonces, es como que no ha habido una estrategia coherente del chavismo para enfrentarse a María Corina. Es como que diversas facciones del chavismo se han enfrentado mutuamente en este sentido. No sé qué opinan al respecto. Henderson o yo, como tú prefieras. Sí, yo ahí creo que a ver, previo a este escenario de la inhabilitación, creo que había dos grandes negocios, dos grandes planteamientos por parte del chavismo. Por un lado, habilitar a María Corina y decirle a la comunidad internacional que ya esa era la única concesión electoral que iban a otorgar. O sea, ellos pidieron una elección competitiva y aquí tienes a la candidata que sacó más votos en la primaria, habilitada,
olvídate de observación electoral, olvídate de revisión del REP, etc. Eso era un escenario. Y luego está este escenario de inhabilito a María Corina, de repente llamo al centro Carter para que venga a observar las elecciones, habilito selectivamente algunos candidatos, de repente levanto una o dos tarjetas de algunos partidos, etcétera, y trato de venderle a la comunidad internacional, con la administración Biden a la cabeza, que esta es la salida elegante al caso Venezuela que ellos necesitan. O sea, una elección medianamente competitiva, una elección donde todo el mundo diga, bueno, ya hay un presidente electo con el cual ya nos estamos entendiendo, pero bueno, pasemos página de 2018 de esa elección que todos denunciamos, etcétera, ya hay como, bueno, ya el tema pasó, los venezolanos se entendieron, una elección. A mi juicio, lo que hace que el chavismo termine escogiendo este último escenario de inhabilitación más ciertas concesiones o condiciones en el camino es la primaria. O sea, a mí me parece que ellos entendieron que el apoyo, no solamente hacia María Corina Machado, sino hacia la posibilidad de un cambio, es tan abrumador que supera cualquier cálculo estadístico. O sea, ellos entendieron que los venezolanos, más allá de la poca gente que salió el 23 de enero, porque todavía sienten que hay un riesgo a manifestarse, hay esto que llaman los americanos una mayoría silenciosa, y que esa mayoría silenciosa lo que está esperando es una oportunidad para expresarse en contra del chavismo a bajo costo. ¿Esa mayoría silenciosa salió el 23 de enero? No, porque todavía percibes que, oye, no está, la calle no es una posibilidad. Esa mayoría silenciosa va a salir por millones el 12 de febrero, por el Día de la Juventud. No lo veo. Esa mayoría silenciosa va a salir el 24 de junio en la batalla de Carabobo. Tampoco lo veo. Pero el chavismo sí tiene el pulso social del país y el chavismo sí entiende que esa mayoría, incluyendo su propia base, lo que está esperando es una fecha de la elección para hacerle muy costoso el fraude. Pues no estamos hablando de un fraude como el 2013 de 250.000 votos. Estamos hablando de que si esa mayoría se expresa va a ser un tema abrumador. Y el chavismo no quiere llegar a ese escenario. El chavismo sí entiende este tema y prefiere ir quitándole fuerza a esa mayoría silenciosa y empezó por la cabeza. Empezó diciendo, puedes ser la líder indiscutible de la oposición, eres la gran electora de este proceso, pero tu cara no va a salir en el tarjetón. Y tu cara no va a salir en el tarjetón y muy probablemente voy a inhabilitar al resto de caras posibles de ese tarjetón. No te voy a habilitar a Superlano, no te voy a habilitar a Guanipe, etcétera, y te voy a dejar la opción Rosales. Entonces, bueno, entre jugármela con María Corina o la opción Rosales, que probablemente produzca la última ola definitiva de migración en Venezuela, el chavismo prefiere esta opción. O sea, insisto en que el tema del mensaje de la primaria, ellos sí lo entendieron y ellos sí lo están jugando a minimizar ese riesgo. Fíjate, Anderson, tanta razón tienes que mencionábamos varias veces con el tema de la primaria, con el tema del Esequibo, que el régimen por primera vez yo los veía cometiendo errores, porque decir que votaron 10 millones de personas en el Esequibo para mí es un error porque pierde credibilidad absoluta el régimen, cometiendo errores porque el tema de la primaria no lo manejaron bien, pensaron que iba a ser un fracaso, fue un éxito rotundo, etcétera, etcétera, y algunos otros errores pequeños que tuvieron en el camino. Y yo creo que frente a esa retaíla de errores, el chavismo y el régimen vuelven a su génesis, que es la génesis autoritaria, totalitaria, en la cual aquí se va a hacer lo que ellos digan y va a ser el candidato que ellos escojan, el que se va a enfrentar a Maduro en el 2024, y ellos van a reprimir todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder, porque al final el objetivo de ellos es uno solo y es mantenerse en el poder por todo el tiempo que puedan. Y eso calza perfecto con lo que están tratando de hacer ahorita, que es tratar de, como bien dice Anderson, matar a la cabeza, cortar la cabeza de la serpiente para ellos, que es María Corina Machado, y tratar de jugar con los cohabitantes, con los alacranes, con el sector industrial que está pidiendo que se quiten las sanciones, a una normalización de este status quo en el que el régimen es uno solo, el Venezuela tiene un solo partido y ellos escogen cuáles son los candidatos de ese partido, que es el partido de la cohabitación. Entonces, ¿por qué creo que deciden inhabilitar al final a María Corina? Bueno, porque vuelven a la que ha sido su fórmula de éxito, que es amedrentar y reprimir todo lo posible para al final conseguir algunos actores favorables que digan, bueno, pero al final sí hubo elección, como fue Henry Falcón en el 2018 y como probablemente sea lastimosamente gran parte de la comunidad internacional. Frente a esto, mi gran duda, y es justamente lo que quería hablar con ustedes, es qué podemos hacer los venezolanos y sobre todo, cuál es el mejor camino que debe seguir María Corina Machado y el equipo de 20 Venezuela para contrarrestar esta movida nueva del régimen. Sí, yo y
justamente como que el primer comentario que pensaba, además de, bueno, de darle su muerte de santa al Acuerdo de Barbados, era eso, o sea, María Corina hoy transita un camino en el cual tiene dos posibles vías que no son excluyentes entre sí, pero que eventualmente va a tener que tomar una de las dos. La primera vía, pues, es la lucha por hacer valer su candidatura. Yo creo que hay algo que siempre cuesta a los venezolanos, que bueno, afortunadamente en este proceso de primarias no fue un obstáculo para María Corina, pero que a partir de hoy el chavismo va a comenzar a jugar mucho, que es el tema de decir, bueno, sí, sí, ella es muy popular, pero está inhabilitada. Y es ese argumento que es muy simplón, pero que también la gente lo siente como muy práctico. Que es como, bueno, sí, no, la apoyamos, pero es que está inhabilitada. Le pesó hace años a varios dirigentes políticos inhabilitados y hoy, no sé, siento que pudiese pesarle a ella. Entonces, ese primer camino es la lucha por su habilitación y cómo jugar con eso. En la medida que pasen los meses y se acerque la elección, algo que comentaba hoy Mariano de Alba, que tiene fuentes vinculadas al proceso de negociación y a esta negociación bilateral de Estados Unidos-Maduro, es que muy probablemente antes de que termine enero, el chavismo va a lanzar fecha de elección y va a hacer invitaciones a observadores internacionales. Muy en la línea de lo que comentaba Henderson de, bueno, te inhabilité a María Corina, pero te voy a dar pequeñas cosas. Te voy a dar, mira, la observación internacional va, claro que sí. Quizás, bueno, si quieren ver las auditorías desde el día 1, sí, vamos a verlas, claro que sí. Dar esos pequeños huesos de decir, bueno, no, vamos a una elección institucional, pero bueno, es que ella no puede participar por la retórica que ya sabemos que el chavismo va a dar. El tiempo va a comenzar a jugarle en contra a María Corina en la medida en la que se acerquen estos lapsos que en términos electorales y demás van a hacer que muchos actores de la sociedad civil y de la oposición comiencen a pensarse, bueno, ¿qué hacemos con esta fecha? En segundo lugar, pues es, en caso de que se acerque esta fecha y no se pueda inscribir, es, bueno, María Corina va a ser la líder de un movimiento que puede tener a Pedro Pérez como nombre, pero que ella va a ser la representante real de ese movimiento. Esa pudiese ser una alternativa. ¿Cómo articular eso en un panorama opositor en el que, bueno, hay desde actores cooptados hasta personas con aspiraciones políticas personales, etcétera? Pues es un reto, pero afortunadamente, digo yo, en el sentido práctico de la discusión, María Corina Machado es la gran electora porque ganó de forma prácticamente unánime la primaria el 22 de octubre. Es decir, la ciudadanía venezolana, en buena medida, creo yo, quien se considera opositor, sencillamente va a voltear a decir, mira, lo que haga María Corina. O sea, si María Corina dice que ella va a intentar ir a la sede del CNE el día de las inscripciones a formalizar su nombre, la vamos a acompañar. Si ella decide, no sé, postular a X persona, probablemente la vamos a acompañar. Ya luego, a partir de ahí, pues se entra en una problematización mucho más grande, que es la del escenario Nicaragua, que, bueno, creo que se ha comentado bastante, que es, bueno, ¿qué pasa si María Corina designa a X persona y la inhabilitan también? Y luego es que la persona Y y la inhabilitan también, porque podemos entrar en una dinámica mucho más perversa y complicada de cara a la elección. Buena acotación lo del caso Nicaragua. ¿Ustedes creen que el chavismo va a llegar a eso? ¿Le conviene al chavismo llegar a eso? Porque, a ver, lo de Nicaragua hace un par de años fue un escándalo muy grande en Estados Unidos que provocó la reacción inmediata no solamente de republicanos, que normalmente a la hora de criticar a Nicaragua, Cuba y Venezuela no escatiman esfuerzos, sino que también de demócratas. ¿Le conviene al chavismo generar ese nivel de tensión? Por ejemplo, ya Rick Scott, Marco Rubio publicaron un par de tweets condenando todo el tema contra María Corina y demás. O sea, ¿le conviene al chavismo realmente llegar a ese punto? ¿Le conviene más, como decía Luis, llevarlo de a poco? Como, bueno, te vamos a dar, vamos a habilitar algunos, unas concesiones por allí, unas concesiones por allá. Es que yo creo que lo que llama mucho la atención del escenario de Nicaragua, Manuel y Diego, es, digamos, lo boleta que es el régimen de Daniel Ortega, ¿no? Que el régimen de Ortega en una semana inhabilita a todos y en la mañana nombra un nuevo candidato y en la tarde lo inhabilita, lo manda al exilio, etc. Pero a mí me llama mucho la atención cómo cuando se habla del tema Nicaragua, se habla como si Venezuela no hubiese pasado por 2017 y 2018.
O sea, yo creo que si en dado caso hay como una retroalimentación autoritaria y autocrática en la que Maduro está constantemente aprendiendo de Ortega y Ortega está constantemente aprendiendo de Maduro. Entonces, el escenario de Nicaragua, sí, pero yo creo que ya pasamos a una versión a la venezolana en 2018. ¿Le conviene a Maduro? Todo pasa por cuál es su objetivo fundamental. El profesor Javier Corrales decía que entre la pobreza y la derrota, Maduro va a elegir siempre la pobreza. Lo interesante es que esa pobreza no es tal si tú tienes a una administración Biden dispuesta, de nuevo, a venderte una salida elegante, y esta salida elegante pasa por algunas concesiones electorales y levantamiento de la sanción. Que al final creo que esto lo comentaron, lo estaba comentando Pecho en un momento, pero se me fue la transmisión, y creo que es un tema bien interesante a comentar, y es que al final la administración Biden, esta negociación, si es que le tienen fe a esto, pierden su carta más importante, porque ya ahora nadie se va a tragar el bluff de que van a reimponer sanciones. Entonces, si tú estás el garrote de la ecuación, ¿dónde está? O sea, el chavismo en lo que puedes jugarte es a comerse todas las zanahorias y al final, o sea, te quedaste sin tus principales cartas para amenazar con un castigo. Ahora, voy un poco con lo de María Corina. Yo creo que evidentemente queda inhabilitada como candidata, pero queda ratificada como la líder indiscutible de la oposición hoy en enero de 2024. Y esto evidentemente fortalece su rol como gran electora. ¿Cuál creo yo que son sus dos principales retos? Uno, o sea, al final entramos en este caso en los escenarios de aquellas cosas que son más fáciles decirlas o escribirlas que hacerlas. Su primer reto me parece que es traducir su liderazgo personal en organización, en capacidades organizativas, y no necesariamente electoral. O sea, no estoy hablando de este tema de las maquinarias, etcétera, sino es traducir a una María Corina Machado que sigue inmutable, impoluta como líder nacional, pero que eso no se está viendo en capacidades organizativas, ya sea que quiera crear un movimiento, ya sea que quiera crear un comando por meritocracia y no por cuotas, etcétera. Eso no se está traduciendo. Creo que ese es su principal reto, ya sea a cuál definir de cara a una asociación, o si se juega la asociación o no, o simplemente a exigir mejores condiciones. Y el segundo, que me parece muy interesante, creo que no lo hemos tocado, es con eso que muy acertadamente Andrés Careca ha calificado como la oposición 2030, que son esos líderes políticos que ya perdieron toda, o sea, se resignaron, que no hay ningún tipo de oportunidad. ¿Se nos fue? Sí, Anderson tiene unos problemitas por ahí. Se congeló. Yo voy a rellenar mientras tanto. Sí. No, yo voy a decir, ahorita vuelve y termina su idea, pues estaba buena. Sí, Pero sí, yo coincido con él. Obviamente nosotros hemos pasado por el proceso nicaragüense. O sea, en Venezuela la represión ha sido brutal, la persecución política ha sido implacable. Y cuando uno dice eso es obviamente pensando si vuelve el chavismo a retomar esa furia de 2017-2018 en una versión de 2024, con unas elecciones en puertas, con Alex Saab allí, con Washington acercándote constantemente, con la Unión Europea también dándote sanciones, digamos con una mirada a nivel internacional que ya no es tan grave como antes. O sea, el chavismo superó el obstáculo 2019 con Guaidó de forma brillante para ellos, y yo no veo por qué necesitan volver a eso, ¿no? Aunque bueno, uno nunca sabe, porque las persecuciones de las últimas semanas han sido duras también. O sea, hablamos de 31 detenidos hace nada. Pero Manuel, es que también en paralelo a todo esto que está pasando, el chavismo también está avanzando con una ley para criminalizar a las ONG. Sí. O sea, no es que el escenario de Nicaragua sea una posibilidad remota, es que los actores que hacen vida en la sociedad venezolana hoy están siendo amenazados. Si esa ley de las ONG, que ya está en consulta pública, pendiente solamente de aprobarse en segunda discusión para ser aprobada, significa la limitación en el ejercicio. No sabemos hasta qué punto llegará, pero pudiese terminar en la criminalización de una cantidad de activistas de distintos ámbitos de la sociedad civil venezolana, bueno, a un nivel que sí es comparable con Nicaragua. La elección que tuvimos en 2018 termina siendo lo que es porque hay una serie de liderazgos que están inhabilitados para aquel momento, y solamente los que compiten eran candidatos que, bueno, parece una elección de Bielorrusia o de Rusia, ¿no? Entonces, no es tan alejado hablar del escenario de Nicaragua con lo que pasó hoy. Revisemos sencillamente las habilitaciones que se dan hoy. ¿A quiénes habilitan? Habilitan a, bueno, liderazgos regionales, Richard Mardo, Pablo Pérez, y inhabilitan a los dos candidatos presidenciales que estaban en Venezuela, con todo el escepticismo, con razón que puede haber hacia Enrique Capriles. Bueno, fue un candidato presidencial. Y lo otro, pues evidentemente, María Corina Machado. Entonces, no estamos lejos, lamentablemente. No estamos lejos a efectos prácticos, pero narrativamente hablando, bueno. el chavismo está mucho más lavado, ¿no?
Claro, pero Es un y problema. narrativamente hablando, y yo creo que va a ser el segundo punto de Henderson con respecto a la oposición 2030, es que narrativamente hablando ellos tienen una ventaja frente a Nicaragua, y es que hay justamente esa oposición 2030, esa serie de cohabitantes, de alacranes, e incluso de personas que quizás tengan buena intención, pero que tienen sus ambiciones personales en sectores regionales, que dicen, oye, mira, ya lo de María Corina pasó, ya perdimos en el 2024, tenemos que empezar a trabajar en el 2025 para ganar alcaldías y estados y trabajar con base en esa victoria del 2025 en una posible elección presidencial del 2030. Esa claudicación es justamente una gran ventaja narrativa que tiene el régimen frente a un escenario de Nicaragua, en el cual ellos no tienen que hacer todo el juego sucio, lo puede hacer los cohabitantes y el sector empresarial que ha decidido vivir en una jaula un poquito más grande a la que vivían Exacto. hace 5 años. No, y eso, y disculpa que te interrumpa, Diego, pero a mí me parece que eso es un puntazo, porque creo que es la principal diferencia con 2018 y quizás sea el principal agravante del escenario de Nicaragua en la actualidad. Y es que en 2018 el chavismo evidentemente se enfrentaba se enfrentó a Henry Falcón, etcétera, pero sí entendió que a partir de 2018 ellos tenían una receta y una respuesta para el liderazgo dentro del G4, dentro de la MUD, que se les oponía. Y era represión, exilio, tortura. Esa era la respuesta para la oposición que realmente te confrontaba. Ahora bien, ellos sí entendieron que si no querían el escenario de Nicaragua, no querían caer en una cubanización, lo que necesitaban era construir también su propia oposición. Desde el punto de vista político, esto quedó bastante claro con el tema de los alacranes. O sea, tienes a gente que recibió sobornos para votar en contra de la oposición. Eso quedó clarísimo desde el punto de vista político. La sociedad o los informados lo identifican. Brito, Parra, Bernabé, perfecto. Políticamente está claro. Pero desde el punto de vista económico no quedó tan claro. Entonces el chavismo sí empezó a construir también un ecosistema empresarial, un ecosistema económico de personas que en algún momento habían sido respetables, de gremios, etcétera, y estos también están vendiendo la tesis de la normalización. Ellos también están vendiendo la tesis de que, mira, pedir cambio político en 2024 es maximalista, volvamos a la tesis de ocupar espacios, volvamos a construir desde el Parlamento, sin en ningún momento te van a mencionar todo lo que pasó en 2016, etcétera, volvamos de repente a tener algunos gobernadores porque simplemente se resignaron y no ven la oportunidad de cambio en 2024. Entonces, con esa nueva posición, yo creo que el chavismo apunta a lo que dice Manuel, está lo suficientemente lavado para con unas buenas jugadas venderle una solución elegante a la comunidad internacional, pero no está, digamos, lo suficientemente, limpio como para tener una elección medianamente competitiva. Y en ese dilema ellos juegan y en ese dilema o sea, incluso yo diría que en ese dilema siempre suelen tener y les ayuda muchísimo este tema de las corrientes políticas que hay dentro del chavismo. Y lo vimos en los tweets que estás poniendo, Manuel. Por un lado tienes a un Jorge Rodríguez que da una respuesta institucionalista y negociadora, y por otro lado tienes a Diosdado, que es la línea dura del chavismo, y olvídate, y no van, y aquí no volverán, etc. Exacto. Entonces, esa Sí, dualidad sí. les ayuda mucho a ellos. Sí, y de hecho que Diego, y le hemos comentado en este programa de que existe en el chavismo vertientes, existe línea dura y línea no tan dura porque dócil no es, o sea, vamos a estar claros, pero... Por supuesto, son cantos de sirena de parte del chavismo y cantos de sirena de parte de la oposición 2030, como ya ha sido bautizada. Pero fíjate, Henderson, que yo creo que justamente en esa construcción de su propia posición política han cometido ciertos errores narrativos. Y es una de las cosas que venía a mencionar, que ahorita con este cambio creo que de seña que está haciendo el régimen con la inhabilitación de María Corina Machado, queda un poco en el aire, pero hay personas dentro de esa falsa oposición económica que están llamando a un modelo económico chino, por ejemplo. Para los que no saben, el modelo económico chino básicamente es el Partido Comunista Chino toma todas las decisiones y los empresarios que acaten esas decisiones son los que van a tener éxito. Y eso es lo que algunos empresarios, algunos inversionistas, algunos de estas personas que hacen de la falsa oposición económica de Venezuela están llamando a que se ejecute en Venezuela. ¿Por qué digo que es un poco contradictorio? Lo que pasa es que tú eres muy racional, Diego, y tú olvidas que en Latinoamérica a las personas y a los empresarios incluidos, así vistan de Chanel y usen Louis Vuitton de corbata, tú lo presionas un poquito y sacas sus copias de las venas abiertas de América Latina y pones sus canciones a la primera de fondo. Entonces, cuando tú hablas del modelo chino, hay cierta, ¿sabes? Empieza a salir la gente, empiezan a sacar esa camisa de bandera roja de fondo, se quitan el traje y van
Sí, sí, sí. Claro, Porque eso es lo que hay que hacer. Hay gente que tiene como, claro, como esas Henderson, pero añoranzas. entonces, cómo se come el hecho de que hayan unos opositores de esta oposición política cohabitacionista que digan, no, vamos a tratar de ir al 2030, vamos a tratar de ganar alcaldías, municipios y estados en el 2025, etcétera, etcétera? ¿Cómo eso se compagina con un modelo económico chino que el modelo económico trae consigo un modelo político que es partido único? Entonces, esos son los pequeños cambios narrativos, las pequeñas contradicciones narrativas que uno dice, oye, a lo mejor no tienen tanta importancia de impacto para el ciudadano común, pero que empiezan a darte señales de que dentro del chavismo pueden haber ciertos factores que piensan de una forma distinta a lo que es la línea dura, por lo menos. Y lo que yo además creo, y esto es mi opinión enteramente personal, no es ni un análisis ni nada, que es una oportunidad para el liderazgo, volviendo a María Corina Machado. Porque ahora María Corina Machado tiene una gran misión. Yo no estoy tan de acuerdo con las misiones, con las personas que empiezan a hablar de buscar un sucesor o de tratar de construir una empresa que vaya más allá de su liderazgo. Sí, ella tiene que construir unos mecanismos de presión que vayan más allá de solamente su figura, 100% de acuerdo. Pero ahorita la gran prueba de María Corina Machado va a ser la de realmente liderar una oposición que se oponga, valga la redundancia, a lo que está tratando de normalizar el chavismo y su falsa oposición. Realmente, María Corina, la misión de ella ahorita es decirle al país y convencer al país que lo que está haciendo el TSJ entraba dentro de los planes y no tiene que cambiar en lo absoluto ninguna de su planificación. Ella tiene que ir hasta el final y realmente enfrentarse al régimen, incluyendo a la oposición 2030 política y económica. Y al final el enfrentamiento es una estructura, pues es un tema que trasciende un poco al chavismo porque el chavismo ha negociado y necesita esa contraparte para lavarse con, o sea, es una mano que lava la otra, ¿no? Y es ese barniz que, como comentaba Henderson, una potencialidad que tiene el chavismo en Venezuela que no tiene el régimen de Ortega en Nicaragua, que son actores dispuestos a plegarse de esa forma, ¿no? Tanto es así que en Nicaragua hoy la lucha es contra hasta los curas, pues los sacerdotes, Sí, sí, sí. miembros de la Iglesia Católica que, bueno, hoy en día son expulsados con colaboración de aviones de Conviasa, valga la pena decirlo, porque al final se retroalimentan unos con otros, ¿no? Sí, y bueno, coincido. Yo cuando hablo del tema de potenciar la estructura alrededor yo sí creo que de verdad esto es algo bastante personalista alrededor de María Corina Machado, viéndolo no como algo negativo, sino sencillamente como ella vista por parte de la sociedad civil venezolana como, no sé si es la última esperanza, el último recurso o algo así, pero como la persona que está ahí en este momento, como quien encarna la expectativa de cambio es María Corina. Y así ella diga Exacto. que va a ser... Y si el chavismo no lo hubiese leído así, no hubiese confirmado la inhabilitación. Sí, completamente. Entonces, más allá del nombre y de que al final en la boleta no aparezca ese nombre, la gente va a estar clara que es María Corina Machado quien va a estar ahí liderando ese proceso. Por eso no siento que la lucha hoy, sí, evidentemente lo electoral forma parte del centro porque hay un hito electoral que está en el medio de la situación, ¿no? Pero va Bueno, mucho más allá de la situación y el liderazgo de María Corina tiene que ir hacia allá. Ahora, ¿cuál creo yo? Y es mi principal miedo. Su integridad física a partir de hoy, sí. hasta qué punto pueda llegar el canal represor del chavismo con esta causa de los magnicidios y demás que comenzó esta semana a fortalecer, ¿cómo va a terminar esa espiral? Esa es la gran interrogante y lo que a mí me genera obviamente mucho más miedo de este escenario. Claro, María Corina pero le... yo creo, si me permite, Manuel, yo creo que tú das Sí. en el clavo en una cosa muy importante, Luis, y es que indiferentemente del contexto, que puede ser parte del contexto electoral, parte del contexto represivo, lo primordial para aquellos que realmente queremos salir del régimen y lograr la libertad de Venezuela es que se alimente la expectativa de cambio. Y eso es lo que yo quiero decir cuando comento que María Corina Machado ahorita tiene el gran reto de su liderazgo. Y digo su liderazgo no de un punto de vista personal, porque va a tener que crear estructuras para ese liderazgo, va a tener que crear movimiento para ese liderazgo, para alimentar la expectativa de cambio, pero ese tiene que ser el objetivo. El objetivo no es solamente
tener un par de concesiones y que venga el Centro Carter a decir que las elecciones fueron buenas o no. El objetivo no es tratar de decir, bueno, vamos a tratar de ganar algunas alcaldías o algún estado que a lo mejor nos dé permiso de medio ganar para que igual después nos los quiten como hicieron con Barinas. Ese no es el objetivo. El objetivo para el 2024 es la construcción de un movimiento que alimente la expectativa de cambio y que realmente genere suficiente fuerza para que esa expectativa de cambio se convierta en realidad. Y yo creo, como muy bien está diciendo Henderson, que el chavismo se dio cuenta de que esa expectativa de cambio estaba siendo alimentada y por eso es que deciden cortar de raíz con el tema de María Corina y tratar de vender que su inhabilitación hace que ella no pueda ser partícipe de ese movimiento. Pero como el movimiento es mucho más allá que electoral, yo creo que ahí es donde María Corina va a demostrar, y el equipo, todo el equipo de Vente Venezuela, van a demostrar si tienen esa capacidad de liderazgo para alimentar esa expectativa de cambio. Ahora, de acuerdo. yo coincido, pero me parece que hay un tema que es, o sea, un reto superior. Y se mostró el día del 23 de enero con una movilización bastante discreta de parte de María Corina Machado y que empezó a generar algunas dudas en algunos opinadores, sobre todo. Y yo quiero insistir en esto, o sea, es evidente que María Corina es la líder indiscutible de la oposición, pero ese país que la votó en la primaria no tiene los mismos mecanismos de movilización que tenía hace 3, 4 años. Es un país que es muy consciente de los riesgos, de la represión, de la persecución. Es un país que no tiene la misma disposición de unirse a la campaña, ya sea por condiciones económicas, por la persistencia de la desilusión, por no sentir que valga la pena, por desilusiones previas, etc. Es un país, de nuevo, una mayoría silenciosa que sí está dispuesta a expresarse contra el chavismo a costo muy bajo, pero ese costo muy bajo no representa hacer campaña. Entonces, María Corina tiene un doble reto: generar capacidades organizativas en un país que está dispuesto a votar contra Maduro masivamente, pero que no está dispuesto a acompañarte tanto en una campaña. Entonces, ¿cómo mantienes, cómo construyes ese movimiento al juego largo? Te estoy hablando que puede ser un juego de 10, 11 meses, que genere una sensación política y una sensación más allá política, una sensación, diría yo, incluso social de victoria, que trascienda lo electoral, que trascienda las encuestas, en un país, insisto, que quiere votar contra Maduro, pero que no está tan dispuesto a manifestarse o a salir a la calle. Creo que es un reto organizativo muy difícil y le corresponde a ella y a los equipos de Vente Venezuela, una vez más, transformar su liderazgo personal en capacidades organizativas en una situación tan sui generis como esta. Yo creo que, de acuerdo con eso, 100% de acuerdo con eso, con lo que venían comentando también, que María Corina, a partir de esta inhabilitación, tiene una oportunidad política brillante. Que el chavismo ya la ha marcado, ya lo habían comentado, creo que los tres lo comentaron incluso, que la ha marcado como la principal cara de la oposición al inhabilitarla y no dejarla competir. Lo otro es que tiene una oportunidad brillante de tener su agenda propia, de que su agenda no esté supeditada a una potencia y a un aliado negativo como es hoy por hoy la administración Biden, que lo ha demostrado con creces para mí, al menos. Al tener ella esa libertad de movimiento, al tener ella esa libertad de una agenda propia, creo que la gente puede valorarla mucho y puede recuperar bastante digamos, esa motivación para acompañarla más, como decía Anderson. Ahora mismo tienes una mayoría silenciosa que se puede movilizar a costo muy bajo, te puede apoyar a coste muy bajo, pero si ella logra que ese coste sea un poquito más alto y no tan bajo, a partir de su propia genuinidad, su propia claridad, su propio liderazgo, su coherencia, y que sea la María Corina que ha sido durante los últimos años, que ha generado bastante expectativas, yo creo que puede lograr subir un poquito más esa vara. Y eso creo que en gran parte se va a medir a partir de que su agenda sea propia y no esté supeditada a una potencia. Lo malo de eso, lo negativo, que era lo que decía Luis, es que a medida de que ella tenga su propia agenda, también va a tener un riesgo más claro para ella a nivel físico y todo lo que hace el régimen persiguiendo a sus opositores. El tema es que el costo, o sea, el costo ha sido, creo que tú mismo lo comentabas, Emanuel, la actuación política de María Corina Machado luego de la primaria es más bien discreta, ¿no? Muy bajo perfil en el resto del año y en el inicio de 2024, hasta esta convocatoria del 23 de enero, había sido poco lo que habíamos visto de María Corina. Bueno, evidentemente también cuidando estos mecanismos y esta ruta que se estaba intentando consolidar, capaz intentando pasar por debajo de la mesa. Ayer Jorge Rodríguez lo dijo, de hecho, ella estaba intentando esconderse, pero al final los tweets y los pronunciamientos de hace años, eso no se puede borrar.
en actitud, bueno, Totalmente normal, sí. muy agradable como suele ser él, ¿no? Entonces, claro, en la medida que recupera su agenda y su narrativa, el riesgo aumenta. Y es precisamente ahí donde está uno de los grandes nudos de lo que viene. Si recuperamos esa narrativa que cautivó y llevó a tantos venezolanos a creer en ella, aumenta el riesgo. Pero si no lo hace, bueno, se difumina la expectativa de cambio. Pudiese ser que, quizás la cuestión. Lo que creo sí o sí, y por eso hoy yo me quedo con un sabor un poco agridulce, debo comentárselo, porque yo siento que la respuesta dada por hoy por María Corina es un poco insuficiente, tomando en cuenta que este era un escenario, no voy a decir bastante probable, pero que tenía un buen porcentaje de chances de que ocurriese. Y el país creo que merecía un poquito más que esas 4 líneas que se expresaron ahí, capaz un pronunciamiento, algo un poco más sólido. Muy probablemente mañana lo veremos, pero creo que ya es el momento en el cual no solamente nosotros como personas que consumimos la política de forma activa, que somos una minoría, y eso también creo que es algo claro, pero sí los venezolanos que voltean a intentar saber qué pasa con María Corina a partir del lunes, bueno, ¿qué hacemos ahora? De hecho, el tweet con más likes dentro de esa publicación de María Corina es ¿cuál es el siguiente paso? Ese fue, bueno, cuando lo revisé hace como una hora, ese era el tweet que tenía más likes ahí. Entonces, esa pregunta va a comenzar a surgir con más fuerza y ella tiene que darle respuesta a esa pregunta. Correcto, Luis, y el tema es justamente cómo se plantea esa respuesta, ¿no? Yo comentando en otro programa justo lo mismo que dices tú, comentando con Neomar Hernández, de hecho, él decía lo mismo que decías tú, que después de la primaria, no solamente a inicios del año, después de la primaria ya poco a poco había, no sé si bajado el tono es la mejor expresión, pero básicamente tratado de quedarse en esa negociación de Barbados, etcétera, etcétera. Y yo le trataba de dar la derecha al equipo de Venezuela, pensando que era un tema de tiempos. No pueden lanzar una movilización masiva en diciembre. ¿Se cortó, Diego? Nos atacan. Sí, yo lo dejé escuchar. Sí, Sí, se cortó. Pensé que había sido yo. Yo sé lo que dijo Diego, que no podía María Corina lanzar una manifestación en diciembre porque, bueno, ¿cómo vas a tirarte una manifestación en plena fiesta navideña? No te va a ir absolutamente nadie, o sea, a nivel de tiempo. Pero entonces allí colida y confluye con el tema de si no era en diciembre, probablemente el escenario más interesante es enero cuando el país se reactiva políticamente y también fue un foul. Entonces, es cierto. de nuevo, Diego, yo creo que para allí justamente iba Diego, para decir que yo bueno. Ahí yo ahí agrego un inciso a lo que comentaba Anderson antes sobre el país. No es solamente un país que tiene miedo, que sí, o sea, o que tiene como que ese costo, porque, bueno, evidentemente sabemos qué pasó en 2014, 2017 con las personas que salieron a protestar. Sino que además no podemos obviar el escenario económico y de emergencia humanitaria en el que sigue Venezuela. En el que millones de venezolanos ganan 100, 200 dólares al mes para sobrevivir, y en el cual pues en el día a día no existe que un miércoles a las 11 de la mañana yo esté protestando, tengo que trabajar para subsistir, tengo que tener 2, 3, 4 trabajos para mantenerme. Entonces, eso también influye. Diego, ¿volviste? Sí, nos estamos cayendo como hojas porque se fue de repente Diego, se fue Anderson. Sí, nos están tumbando el programa, nos están tomando el programa y nos están saboteando. Cada vez estamos llegando a más sitios porque ahora nos están saboteando, incluso teniendo la repercusión que tenemos, nos están empezando a sabotear, imagínate. Pero no, sí. Lo que estaba tratando de decir, que yo creo que tú también lo complementaste, era que justamente no podías empezar a lanzar una movilización masiva tan de repente. Y otra cosa que quería añadir es que para generar esa expectativa de cambio y defender a aquellas personas que todavía queremos tratar de generar libertad en Venezuela, que queremos volver a la democracia, que queremos volver al Estado de Derecho, se tiene que construir muchas cosas para llegar a ese punto. Recordemos lo que de nuestra historia, entre 2014 y 2017 parece que hubo un declive de presión en el cual prácticamente no había tanta movilización
y en 2014, tanto en 2014 como en 2017, explotaron las movilizaciones, pero las movilizaciones no fueron masivas desde el día 1. Al principio eran 200, 300 personas y terminaron siendo millones de personas en la calle. Entonces, por eso yo todavía soy un poco cauto en decir que lo del 23 de enero fue un fracaso, porque lo del 23 de enero apenas es un primer paso. Todavía soy muy cauto en decir que es necesario empezar a hacer distintos tipos de movilización, porque estamos apenas en enero y falta mucho para saber. No sabemos ni siquiera cuál es el cronograma electoral, no sabemos si esas elecciones van a ser masivas con alcaldes y gobernadores, o si va a ser solamente presidencial, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que el régimen vuelve a su origen, que es el de reprimir y el de tratar de controlar absolutamente todos, un origen totalmente totalitario, y que ahora, como bien decía Manuel, María Corina Machado tiene una gran oportunidad de construir un liderazgo libre de la agenda de Barbados. Ya nadie le puede decir que fue ella la causante de que se cayó Barbados. Barbados lo tumbó el régimen. Ya nadie le puede decir que ella desde el principio estuvo en una movida o abstencionista o fuera del tema electoral. Nadie se lo puede decir, porque ella desde el principio y todavía mantiene que el objetivo de Vente Venezuela y de su candidatura es tener una elección libre en Venezuela. Ahora toca transformar ese deseo de una elección libre en Venezuela en aspiraciones de un verdadero cambio de régimen en Venezuela, para realmente poder los venezolanos elegir a nuestro próximo liderazgo nacional y salir de todas las artimañas. El gran obstáculo, yo honestamente creo que no es, como decía Henderson, el tema de que las personas quieren manifestarse a bajo costo. Yo creo que el gran obstáculo van a ser los cantos de sirena de los falsos opositores de la oposición 2030, de los empresarios que están tratando de cohabitar con el régimen, etcétera, porque justamente lo que decía Luis es muy importante. Para aquellas personas que no consumen política a diario y que no están metidas en estas discusiones día a día, cuando volteen a hacer la pregunta importante de cuál es el siguiente paso, van a conseguirse muchas voces que van a decir, bueno, el siguiente paso es nombrar un sucesor, o el siguiente paso es apoyar a Rosales, o el siguiente paso es tratar de cohabitar con el régimen y reactivar el aparato económico. Y esas son las voces que desde el liderazgo de Vente Venezuela y desde aquellos que queremos un verdadero cambio en Venezuela, tenemos que contraatacar y tenemos que deshabilitar completamente, porque esas son las personas que quieren ver a Maduro 6 años más o 10 años más en el poder y sencillamente quieren hacer negocios con él. De acuerdo allí. Yo creo que podemos ir cerrando. Me da mucho pesar con Henderson porque no. Bueno, justo creo que estaba volviendo, intentando volver, pero. Ah, no, era el mismo Diego. Falsa alarma. Anderson bueno, lo tiene más perseguido que a mí, entonces ya Sí, no ha podido sí. saltar esa Yo barrera. estoy tranquilo aparentemente porque no me caí en ningún momento. Sí, Luis duerme tranquilo hoy. Henderson parece que tenemos que enviar un mensaje para confirmar que esté todo bien. Que esté bien. Pero no, en serio, un programón, muchachos. Luis, muchas gracias por acudir acá al programa, por venir. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, tienes que decirnos nada más y si no, nosotros te volvemos a invitar, sí o sí. Por favor. Bueno, No. y si quieres concluir, si quieres dar alguna conclusión, por supuesto. Sí. No, bueno, primero agradecerles por la invitación. Bueno el espacio, buen timing, como les decía off the record. Creo que sí, ¿no? Diego creo que dio la principal conclusión. Yo creo que la principal arma que tiene María Corina Machado en este momento es la esperanza. Y esa es un arma bastante poderosa. Puede sonar cursi. Evidentemente estamos en una lucha contra un régimen que cuenta con una cantidad de herramientas casi incontables, pero la voluntad de cambio la tiene ella. Hay algo que no puede conseguir Maduro ni con la cantidad de asesores de TikTok comunicacionales, con las armas, con la represión, con la plata. Hay algo que no puede conseguir y es el afecto popular y eso es algo que los tiene condenados y que saben, ellos entienden y manejan las cifras porque evidentemente también pagan por eso, ¿no? Por eso son los ataques y por eso es todo lo que ha arreciado en las últimas horas responde a ello. En estos momentos, bueno, es donde se mide el liderazgo, de qué están hechos los líderes que, bueno, leemos en los libros de historia, y tanto nacionales como internacionales, así que, bueno, le toca la responsabilidad, como decía Anderson en algún punto, hay cosas que son más fáciles de hablar que de hacer,
Así que bueno, hay que seguir los acontecimientos y bueno, procurar que todo sea en favor de la causa democrática del país. De acuerdo, Luis. Diego, ¿algo ahí para finalizar? Bueno, muchas gracias. No, agradecerle nuevamente a Luis, agradecerle a Henderson, lástima que no pueda dar sus propias conclusiones, se las debemos, pero, y bueno, Emanuel, como siempre, seguimos aquí en Anti-Mainstream tratando de dar un poco de contexto y ir en contra de las narrativas de la izquierda en la región y en este caso sobre todo en Venezuela. Déjenos en sus comentarios qué piensan que tiene que ser el siguiente paso, qué oportunidades tiene María Corina Machado de cara al 2024 a pesar de esta inhabilitación del TSJ chavista. Y como siempre, por favor, si les gustó el contenido, denle like al video, no olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la siguiente oportunidad la semana que viene. Muchas gracias y feliz noche.